Buenas noches, muchas gracias por participar de la segunda etapa del proyecto de 40 años de la Vuelta a la Democracia. Contanos más o menos cómo es tu nombre, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Andreu, soy docente, tengo 57 años, no estoy por cumplir 57, el 31 de octubre. Y bueno, estoy para lo que quieras preguntar. Me gustaría preguntarte, ¿cuándo votaste por primera vez? ¿Y cómo fue volver a votar en 1983? Bueno, yo en 1983 estaba en la escuela secundaria todavía, estaba en tercer año. Fue un gran revuelo, me acuerdo clase de formación ética que estaba en esa época, donde se se trabajaba sobre las bases que ponían los partidos, algunos proponían privatizaciones, otros un poquitito menos radicales que eso, y por ejemplo, se hablaba de que los ferrocarriles tenían que ser privatizados. En esa época los ferrocarriles eran estatales absolutamente. Se decía que tenían un déficit y estaba esa dicotomía de que si tenían que ser privatizados o no ser privatizados. Bueno, y en estas clases de formación ética se planteaban muchos debates sobre esas bases, sobre la economía. Yo te debo decir que aunque estuve durante 3 años dentro de un marco de un gobierno autoritario, yo no sentí dentro de la escuela que los temas fuesen vetados de ninguna manera. Se hablaba de todo, desde sexo, control natal, democracia, de todo. No sé, a lo mejor porque esta es una ciudad chica, pero me imagino en una ciudad grande sí se debería haber notado, pero acá no hubo ese problema. Sí, perdón. ¿Vos ya fuiste a votar cuando, en 1983, vos ya habías votado por primera vez? ¿O No, al estar no. en la escuela secundaria no habías votado? Uno votaba cuando cumplía los 18 años. Ahí va. Yo voté en la del 89, porque en esa época el periodo presidencial era de 6 años. Entonces yo voté en el 89 cuando, bueno, después de un descalabro económico muy importante, que hubo una hiperinflación, muchos problemas económicos, saqueos y todo un estallido social importante, vinieron las elecciones y ganó Menem. Esa fue la que yo voté. Y en ese contexto, ¿qué sentiste vos cuando fuiste a votar por primera vez? Bueno, toda una alegría. Te imaginás que era mi primer voto para poner, era mucha esperanza. A pesar de que durante ese periodo habían pasado un montón de acontecimientos en el gobierno de Alfonsín, estoy hablando. Por ejemplo, se trabajó con el juicio a la Junta, pero después de un alzamiento se votaron leyes que se volvió para atrás todo eso del juicio a la Junta. O sea, hubo marchas y contramarchas que uno como que le empezaba a dudar un poquitito, pero digamos la esperanza estaba. Era después de, no sé, un montón de años de dictadura que apareciese eso. Además de eso, con inflaciones importantísimas que golpeaban en todos lados. Por ejemplo, mi viejo también, mi vieja tuvo 2 años sin cobrar una jubilación, por ejemplo, una pensión de mi viejo. O sea, el contexto social era muy difícil en esa época. ¿Qué te enseñó la escuela acerca del valor de la democracia? Por lo que te contaba, el tema democrático no era una escuela democrática, ¿estamos? Había una autoridad vertical y todos los demás seguíamos las órdenes de quien estaba allá arriba, si no era la rectora, era la preceptora, siempre había un orden establecido. Pero en cuanto a valores democráticos, qué sé yo, estaban implícitos dentro del aula. O sea, creo que la escuela, a pesar de no vivir en un gobierno democrático durante mucho tiempo, esos 3 años que yo viví en la secundaria, hasta que regresó la democracia, hubo sí, ya estaba implícito dentro de la escuela que en algún momento iban a volver esos valores democráticos. En la actualidad, ¿cómo pensás que se transmite en la escuela la importancia de la vida democrática? Bueno, yo creo que comparando una escuela con la otra,
por ejemplo, desde ya un código de convivencia creado por los propios alumnos, todo lo que sea la familia, todo lo que sea los directivos, los docentes, y que todos los años se revise al iniciar del año ese código de convivencia, por más que canse, que los chicos se aburran, ¿no? Está poniendo en marcha una participación de los chicos. Si los chicos no lo aprovechan, no tienen conciencia, es otra cosa. Pero digamos, el sistema democrático está implícito en ese primer día con ese código de convivencia. Después sí, hay muchos espacios, por ejemplo, ahora hay seminarios donde se plantean problemáticas creadas o planteadas por los propios alumnos, donde se busca la realidad, los valores humanos, la ecología, o sea, todo un montón de cosas que no habían en mi época y que ahora me parece que son potentes. Bien. ¿Con qué palabra o idea se relaciona hoy la palabra democracia? Con un lío. En estos momentos estamos en una hecatombe, me parece, que estamos, básicamente los jóvenes están muy descreídos y nosotros estamos curtidos ya, porque sabemos que cada 10 años pasa algo. Pero los jóvenes, digamos, no tienen la experiencia de esos 10 años de crisis continua que nosotros tenemos, y tampoco tienen la paciencia que teníamos nosotros. Hoy están un poquitito, quieren que cambien las cosas de un día para el otro. Tiene que ver con la juventud, por supuesto, pero los valores democráticos, por ejemplo, la ultraderecha ha avanzado un montón, y yo creo que tiene que ver mucho con esto de la influencia de las redes sociales, que las redes sociales vienen de la ultraderecha, qué sé yo. Facebook, todo eso pertenece a conglomerados de ultraderecha, de hecho, o sea, no hay que plantearse mucho. Y creo que la intolerancia también está muy presente en eso de las redes sociales. Bueno, pero es esto de estar globalizado, o sea, es una consecuencia más de la globalización, esto de que avance la idea del individualismo, del consumismo, todos esos ideales que cuando eran mucho más familiar no eran tan comunes, aunque siempre estuvo el individualismo y el consumismo, pero digamos, ahora está potenciado y está en primer plano. Tal cual. Bueno, excelente, Juan, muchísimas gracias. No, gracias. Paula, primero agradecerte el tiempo y que nos ayude con este proyecto. Y bueno, presentando un poquito, a ver, para que te conozcan. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo agradecida por la invitación. Me llamó un poco la atención, pero bueno, por mi especialidad, por mi cuestión, pero entiendo que debe ser algo amplio. Bueno, soy Paula Garofoli, tengo 56 años, soy médica, toco ginecóloga y bueno, trabajo en Rufino, en el hospital y en el Sanatorio Modelo. Bueno, Paula, nos gustaría que nos cuentes cuándo votaste por primera vez, si recordás y qué sentiste en ese momento de votar. Bueno, menos mal que me preguntaron antes porque no me acordaba. La verdad no me acordaba, pero sí tengo presente ese momento, es decir, no me acordaba si había votado o no. Después, o sea, supe que no voté en el 83 porque tenía 16 años y debo haber votado en el 89 seguramente. No recuerdo en realidad mucho de ese momento. Sí que sentí cuando voté por primera vez como una especie de responsabilidad. Veníamos de una época oscura, de una época donde no se hablaba mucho de política. Es decir, si uno tenía familiares o si uno la historia le tocaba de cerca, como era mi caso, sí, pero yo era chica. Entonces es como que les pasaba a los otros y a nosotros no. Pero más allá de eso, sí, en casa siempre se habló de política y siempre hubo una idea y una bajada de línea muy fuerte, pero también sabíamos que en ese momento no podíamos participar, no podíamos hacer política, eso lo teníamos muy claro, al menos mi hermano y yo, mi hermano más chico, así que bueno, me fui de la pregunta, perdón. No, pero bien que fuiste ampliando, ¿no? ¿Y vos recordás en la escuela qué se te enseñó del valor de la democracia en ese momento, que se hablaba en el colegio? Bueno, ahí vamos.
No, en mi época en el colegio no se hablaba en realidad de política. Eso sí lo recuerdo porque trataban de evitar por todos los medios hablar de política. Nunca tuve gente que nos enseñara, que nos abriera un panorama en cuanto a todas las ideas políticas, ¿sí? Sí se hablaba, por ejemplo, para dar una propaganda panfletaria en contra de la izquierda. Eso me acuerdo porque me toca de cerca, porque mi papá era comunista. O sea, mi papá no era de izquierda ni socialista, mi papá era comunista, de los comunistas románticos de antes. Que obviamente estaba muy lejos de la lucha armada, pero que sufrió las consecuencias que sufrían todos, ¿sí? Es decir, con gente muy cercana, con hijos desaparecidos, con hijos asesinados. Entonces imagínate que la carga que nosotros teníamos, que yo tenía cuando me fui a estudiar, y me fui a estudiar a Buenos Aires, era importante. Por eso el mensaje, si bien estaba implícito, no era literal que me lo hayan dicho, pero como sí tengo recuerdo de esa época, mi idea era no hacer política. En ese momento yo me fui a estudiar en el 85, recién aparecía Franja Morada, la Juventud Peronista, el Frente de Santiago Pampillón, pero bueno, la verdad es que yo nunca milité, nunca hice política. Y no recuerdo de que en el secundario nos hayan hablado de todas las opciones, de todas las ideas, de todas las voces, ¿sí? Siempre era como una propaganda anticomunista. Eso sí lo recuerdo, porque recuerdo que profesores especialmente dieron una clase con toda una historia panfletaria de que los comunistas, los rojos, secuestraban niños y los torturaban y los comían. Yo decía, pero mi papá es comunista y mi papá no es así. En fin, con lo cual eso sí me quedó, evidentemente me quedó grabado, y por supuesto que estoy en contra de esta cuestión, digamos. Uno tiene que escuchar todas las voces. Bueno, justamente eso es la democracia. Claro, justamente. ¿Cómo se transmite en las escuelas? ¿Qué importancia tiene la vida democrática? Bueno, yo ahora en realidad, como te decía, por ahí por mi profesión no estoy cercana, pero sí tengo una hija adolescente, tengo una hija más grande, pero una hija adolescente. Y ya con la más grande me parece que ya se empezó a hablar mucho más de política. Ya se empezó, yo lo que veo es que los chicos debaten, discuten, que eso me parece absolutamente importante y rico, enriquecedor. Se escuchan todas las voces, todas las ideas. Se pueden, bueno, vivimos en un país libre, que eso es sinónimo de democracia. Y bueno, los chicos pueden debatir y pueden expresar sus opiniones y pueden estudiar. Entiendo que sin llegar a hacer adoctrinamiento, por supuesto, debe ser bastante difícil ser profesor y transmitir esto en ese sentido, ¿sí? Por eso mi admiración a los profesores que pueden hablar de esto con los chicos y transmitirlo de la mejor manera, ¿sí? Me parece muy, muy importante. Sí veo que con la más chica, que es adolescente, que ellos hablan, debaten y estudian, estudian entre comillas, digamos, los pensamientos y las ideas, y eso me parece muy positivo. Bien. Y por último, ¿tenés alguna palabra o alguna idea para relacionar lo que es la palabra democracia? Sí, sí, lo estuve pensando, chicos. No, sí, yo creo que la democracia es sinónimo de libertad. Me parece que la palabra que más la representa o la grafica es la libertad, ¿sí? Me parece que hoy nosotros es la mayor riqueza que tenemos. Somos libres de opinar, de expresarnos, se escuchan todas las voces, porque justamente lo que tenemos del otro lado, por eso es lo que tenemos que defender, esta democracia, ¿sí? Esta libertad de poder expresarnos, de poder votar, de poder elegir a nuestros representantes, y eso va de la mano del respeto que tenemos que tener por el otro, por la idea del otro, por la elección del otro, ¿sí? Y obviamente es el gobierno del pueblo, entonces el que elija la mayoría, eso es lo que tenemos que respetar, por más que no nos guste o que sí, que estemos de acuerdo. Y es lo que tenemos, a mi criterio, es lo que tenemos que defender, porque del otro lado está lo que ya vivimos, lo que vivieron muchos pueblos, y a lo que yo lucho todos los días para que no tengamos que volver nunca más, justamente. Nunca más. Bueno, gracias por todo, por tu tiempo, Bueno. Muy lindas tus palabras. Gracias a ustedes. Y gracias también por colaborar con el proyecto. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos saber su nombre, su profesión
y hacerle unas preguntitas sobre la democracia y la vuelta a la democracia. Bueno, yo soy la profesora María del Carmen Morichetti, que en este momento estoy jubilada y que dentro de la escuela secundaria y nivel superior me he desempeñado como docente en ciencias naturales. ¿Cuándo votó por primera vez? ¿Cómo fue volver a votar en 1983? ¿Y qué sintió en ese momento? Mi primera vez respecto a las elecciones fue en el año 1973, es decir, hace 50 años. Sin duda que al atravesar un gobierno anterior militar, la perspectiva de que nos dieran la posibilidad de volver a la democracia fue realmente muy significativo. Es decir, la gente, todos, concurríamos a votar con mucho entusiasmo, con muchas expectativas, con esto de volver al Estado de Derecho. Eso fue en el año 73. Ese gobierno elegido, democrático, no cumplió o no alcanzó a cumplir su mandato porque en 1976 nuevamente un golpe militar lo desplaza y comienza otro periodo de junta militar hasta 1983, 7 años y algunos meses. Allí en 1983 se convoca elecciones, se reorganizan los partidos políticos y vamos a las urnas. Con la misma expectativa, con la misma ilusión y también la esperanza de volver al Estado de Derecho. Yo digo que realmente tanto en el 73 como en el 83 era una fiesta cívica, porque la gente, y gente muy mayor, digamos, personas que ya no tenían obligación, más de 70 años, de ir a votar, fueron. Y vestidos como para una fiesta, bien vestidos. El hombre de traje, las mujeres con la mejor ropa, porque significaba algo muy importante, el haber atravesado periodos de dictadura militar y tener la posibilidad de volver a la democracia, era una fiesta. En ese año 83, la gente, después que se abrió, cierto que ya se terminó la hora se hizo el cierre, digamos, de los comicios, salió a las plazas, salimos, pero con las banderas, porque era recobrar el Estado de Derecho, como digo. Y hubo fiesta en toda la Argentina, desde el pueblito más chico hasta la ciudad más grande, y según los diarios de esa época, en el Obelisco se reunieron 1,5 millones de personas celebrando esa fiesta cívica que habíamos tenido, que eran las elecciones. Yo voy a completar la pregunta con una frase que recuerdo del gobierno, del presidente electo en ese momento, que dijo: no hemos derrotado a nadie, hemos recuperado todos nuestros derechos. ¿Qué le enseñó la escuela acerca del valor de la democracia? Bueno, te tengo que aclarar que la escolaridad primaria y secundaria yo la hice en gobiernos democráticos. La escolaridad primaria realmente, y creo que ha de continuar en la misma línea, era reforzar los símbolos patrios, el significado, cómo se habían determinado, qué respeto merecía cada uno de ellos. Y todas las fiestas cívicas en esa escuela primaria era realmente un retraer a la actualidad lo que había sucedido en nuestra historia argentina. Era volver nosotros desde niños, ¿cierto?, a
pintar los lugares donde se había desarrollado, el significado de esa fiesta cívica, por supuesto la música, el folclore de las distintas partes del país estaba presente, y ya desde niño, ¿cierto?, se hablaba y era muy reforzado en la casa, también por nuestros padres, el sentido o el vivir en libertad, vivir en democracia. Ya la escuela secundaria tenía espacios curriculares destinados a lo que se llamaba la instrucción cívica o educación cívica, no recuerdo bien, pero así era el nombre de la materia que se daba en cuarto y en quinto año. Aquí el docente explicaba y estudiábamos qué era el gobierno nacional, los poderes del gobierno, qué característica tenía cada uno de esos poderes, de los tres, las funciones, cómo llegaba a conformarse y dónde dentro de las instituciones republicanas estaba. Se analizaba la Constitución, ¿cierto?, la ley suprema, teníamos que saber de memoria el preámbulo, si por allí lo comienzo, lo sé. Esa ley madre de todas las leyes, cuáles eran sus partes, sus funciones. Es decir, era educación cívica, formación a nosotros como futuros ciudadanos que vivíamos en democracia en ese momento, por supuesto. También, cierto, recuerdo que dentro de la misma escuela había también una vida de democracia. ¿Por qué? Porque si había que elegir a alguien para llevar la bandera de la provincia de Santa Fe, que tenía que ver con gestos solidarios, con que ese alumno había llegado puntualmente todos los días del año a la escuela, no había faltado, otro que no había faltado nunca, no tenía un ausentismo. Digamos, habían jóvenes que participaban ya en, digamos, como cadetes o ayudantes de bomberos, es decir, esa proyección hacia la sociedad. Todo eso se tenía en cuenta, todo eso se reafirmaba también cuando nosotros nos reuníamos con distintos temas que el profesor traía y dábamos la opinión. Siempre la opinión del otro debía ser respetada. Es un ejercicio de la tolerancia, ¿cierto? Del ser, digamos, no piensa como yo, pero no es mi enemigo. Tenemos que tener, ese era el ejercicio que se hacía y otros también, la responsabilidad, el hecho de, había en aquella época ya una idea de lo que era el ambiente saludable, ¿cierto? No tirar las cosas en el suelo, no invadir ni tampoco destruir la propiedad privada. Había comentarios y formas, ¿cierto?, que los docentes traían como ejemplos de que sucedían en otros lugares del país, por ejemplo, invasiones a la propiedad privada, destrucción, vandalismo. Eso se hablaba y era muy importante. Yo creo que si bien teníamos la instrucción como ciudadanos, una democracia, ciudadanos democráticos, exige también una respuesta hacia ese Estado. Esa respuesta está dada por el comportamiento. Entonces, se reafirmaba, digamos, que la democracia de por sí debe ser sustentada por los ciudadanos que en ella se desarrollan. Así que yo podría decir que en esa escolaridad tuve también, y creo que la mayoría de mis compañeros, el apoyo de la familia. La familia sosteniendo o apuntalando lo que en la escuela se desarrollaba. Mucho diálogo, no existía la informática, así que la mesa o la sobremesa era para saber qué hicimos en la escuela y los padres reafirmando lo que habíamos aprendido ese día. Esto en mi caso particular, lo voy a hacer muy breve, mis padres eran extranjeros. Entonces vinieron
jovencitos. Se desarrollaron, trabajaron, formaron la familia y nosotros los hijos argentinos. Aquí. Ellos siempre defendiendo al país que los había recibido, queriendo al país, y nosotros prácticamente, salvo por alguna anécdota que contaban de su país de origen, estábamos aquí presentes, siempre en la Argentina. Esto también determinó en mi vida algo muy notable. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá, ya siendo grandes, podían volver a su país de origen, tenían esa posibilidad, y allí sí ellos decidieron quedarse en la Argentina. Si bien primero fueron traídos por la familia, después decidieron quedarse aquí, en esta tierra tan generosa, y además un respeto muy grande hacia sus hijos argentinos. Esto también a mí me marcó positivamente en la vida. En la actualidad, ¿cómo piensa que se transmite en la escuela la importancia de la vida democrática? Pienso, yo hace 10 años que estoy jubilada, pienso que se transmite de la misma manera. Si los objetivos generales de la escuela, tanto primaria como el secundario, en los espacios curriculares que tienen que ver con más específicamente, ¿cierto? Porque tendría que estar en todos los ámbitos, como dije, en lo cotidiano. De la misma manera, ¿cierto? La escolaridad primaria, con los símbolos patrios, con la tradición, con la cultura, con los orígenes de la Argentina, los movimientos, los héroes, ¿cierto? Todos los valores que ellos también con secundaria, también, no sé, ¿cierto? Porque uno lo lee o lo ve, sí, en algunos lugares hay adoctrinamiento. Eso sí, que yo no estoy de acuerdo. Yo no lo tuve a eso porque, como te explicaba, era una instrucción, era un aprendizaje de cómo es el país, cómo está formado, cómo son sus leyes y demás, pero no, es cierto, invadir lo que significa la idea política, el partido político. No, la familia lo ha de tener, y en familia se puede trabajar y hablar sobre eso, pero eso yo realmente sobre la escolaridad actual digo que no debe ocurrir. Lo hemos leído, ¿cierto? Pero lamentablemente creo que son algunos casos aislados. Tal vez pienso que también la familia, como en otras épocas, debería estar más cerca de la escuela, porque hay muchos factores que inciden en ese adolescente, especialmente en la escuela secundaria, y que por allí no tiene un espacio como para analizar, como estamos muy apurados por muchas cosas, presionados por lo económico, por tantas circunstancias, ¿cierto? La misma tecnología, tan positiva en algunos aspectos, en otros impide la comunicación entre las personas. Creo que eso se debe fortalecer, porque el voto en sí es el punto de partida de la democracia, pero después el desarrollo y como dije, esa experiencia, ¿cierto?, de ese periodo democrático que empezó en el 73 y que no terminó, posiblemente los ciudadanos pusimos el voto y fue elegido, y después no terminó porque se desvaneció en un montón de aspectos donde la ciudadanía, ¿cierto?, no mantuvo, no supo cimentar esa democracia. ¿Con qué palabra o idea relaciona hoy la palabra democracia? No sé si con una palabra, yo te diría que como ciudadana, voy a hablar argentina, porque no soy experta en el tema, ya dije, soy del área de ciencias naturales. Yo voy a marcar algunos aspectos respecto a la democracia hoy. Primero, el civismo electoral. He comentado hace un ratito, las últimas elecciones, un porcentaje muy alto de personas no fue a votar.
Otro porcentaje muy alto fue a votar y lo hizo en blanco. Sumando esos dos aspectos, hay una parte de la población que posiblemente se encuentre enojada o está contrariado con respecto a la democracia. Ese ausentismo a las mesas electorales, digamos, la contracara de lo que dije por el año 83 y en el año 73, donde toda la gente, hasta personas que no tenían obligación ya, estaban en el padrón pero sin obligación de ir a votar, fueron. Entonces, esa es una cuestión que hay que investigar por qué. No puede, ¿cierto?, un gobierno nacional ser indiferente a esto que está sucediendo en la Argentina. Otro aspecto de esta democracia es lo que se llama la democracia, digamos, no estructurada, no representativa, una democracia informal que la vemos en las manifestaciones que se hacen en la calle. Manifestaciones a veces de muchas personas, otras veces muy poquitas, pero está el hecho de cortar la calle. Entonces, esas manifestaciones tienen un motivo. El ciudadano debe expresarse. La democracia exige, ¿cierto?, que exprese sus ideas. Pero lo que hemos aprendido nosotros era que todos mis derechos como ciudadano no pueden avasallar el derecho de los otros ciudadanos. Si yo no adhiero a una manifestación, tengo que circular, puedo circular libremente. No puede alguien cortarme allí la calle, no puede ocupar los espacios públicos, como hemos visto durante muchos días, carpas y demás, en una situación casi inhumana para poder vivir en un espacio público, en una carpa en invierno, y niños que no van a la escuela. Entonces, esto tiene fuerza propia, estas manifestaciones, pero vuelvo otra vez, tenemos que repensar, volver a definir filosóficamente este concepto de democracia hoy. ¿Qué significa? Otro aspecto que también me llama la atención es sobre la parte informática, la llamada teledemocracia, ¿cierto? Los videos de democracia, el zapping, el voto zapping, hablan también de todo lo que circula por los celulares, por internet, que en realidad influyen en los partidos políticos. Influyen. Nosotros vemos que a veces, yo veo que a veces cambian determinadas posturas porque todo eso también está allí influyendo. Que antes era como un monopolio, digamos. La democracia era así, era firme en estos aspectos. Ahora está atravesada por esto. Y diría también, en otro aspecto, los liderazgos. Hay liderazgos que están en distintas asociaciones civiles. Los padres se organizaron en la época de pandemia para que los chicos tuvieran clases. Es decir, no fueron a los representantes naturales, como podría ser el Ministerio de Educación, se organizaron y están como liderando, y en esto en muchísimos aspectos los veo ahora. Entonces, hay liderazgos múltiples, también dentro de los partidos políticos, ¿cierto? Uno ve cómo acuerdan distintos liderazgos, distintas ideas para formar los frentes políticos. Esto se tendría, y la opinión pública, por supuesto, que influye notablemente en la democracia. Por eso yo pienso que debería fundamentarse o explicar filosóficamente y a través de personas expertas
de esta democracia actual. ¿Cómo podemos realmente definirla y qué es esto? No para inventar nuevos términos o definirla, sino cómo ayornarla, digamos, a todos estos cambios dentro del espacio político. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches Mariela, bienvenida a esta segunda etapa del proyecto 40 años de la Vuelta de la Democracia. ¿Querés presentarte un poco, contarnos quién sos, qué haces? Primero, gracias por la invitación. Mi nombre es Mariela Roldán, soy docente jubilada hace unos meses, 30 y pico de años de servicio, y soy docente de lengua y literatura y comunicación social. Trabajé en escuelas secundarias, en primaria porque como profe de francés, y en terciario en el área de lingüística y teorías literarias. Perfecto, bueno, ahora te vamos a realizar 4 preguntas que son referentes a la información que nos interesa para nuestro proyecto. En primer lugar, ¿cuándo votaste por primera vez? ¿Cómo fue volver a votar en el 83? ¿Y qué sentiste en ese momento? Bueno, yo soy promoción 82. Quiere decir, en el 83 todavía no venía en padrones, ya milité en esa época, pero recién pude votar para diputados en las legislativas del 85. En el 83 me acuerdo que yo ya estaba viviendo en Rosario, que había ido a estudiar, y bueno, lo que se vivía ahí era lo que después se llamó la Primavera Democrática, que me parece muy adecuado la denominación, porque realmente había una efervescencia muy interesante de jóvenes ligados a las formas de participación más variadas, no solo de los partidos políticos. Así que bueno, yo militaba en la universidad y trabajaba también en la alfabetización y trabajaba en una capilla que estaba en una villa, la Villa San Francisquito de Rosario. Así que bueno, tenía esas 3 patas de militancia y de participación. La palabra militancia creo que no se usa mucho más, pero era algo así. Y bueno, así para el 85 ya, así sí vine a votar a Carrufino, digamos. ¿Y en el 83 participé pegando carteles, pero no voté. ¿Recordás alguna emoción de ese año cuando entraste a votar? Sí, emociones. Yo lo primero que me pasó, pues yo cuando fui a estudiar de acá, digamos, ir a estudiar de acá de un pueblo, bueno, tiene como unas condiciones muy raras porque acá vivíamos, no sé, desconectados de todo, la dictadura había pasado medio que, así como con episodios que conocíamos de los chicos que habían desaparecido, pero no en una clave de opresión, ¿no? Un poco me parece como pasó con la pandemia. La pandemia fue terrible para todo el mundo, excepto para la adolescencia rufinense, que la pasó caminando, ¿no? Toda la noche. Entonces, bueno, un poco eso, no sé si va la relación, pero un poco la dictadura acá también, hubo muchas formas más así sutiles de opresión, pero no en la calle, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando me fui a estudiar, para mí era todo un mundo nuevo, ir a una villa, yo no sabía lo que era una villa. Y bueno, en esa época también trabajaba en la iglesia y bueno, a mí como me ligué a ese mundo, digamos, de los barrios, y ahí ya me empezó a hacer ruido cuando escuchaba a los políticos decir, bueno, vamos a terminar con el hambre, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión es la retórica del discurso político y otra es decir, chicos, ustedes saben lo que es el hambre. O sea, va a haber casas para todos. ¿Saben cómo cuánta gente vive en una sola manzana? Entonces es como, ahí me empezó a hacer como un ruido esa diferencia entre los discursos tan sueltos de cuerpo con lo que uno vivía, que bueno, que ahí ya se notaba el tema de cómo había diezmado la economía la dictadura, cómo habían entregado todas las participaciones en las organizaciones, en las fábricas, en los sindicatos y demás.
Y ese cuentapropismo que ya se había instalado se había, digamos, como multiplicado, ¿no? Entonces cada vez era más difícil conseguir un trabajo en regla, conseguir trabajo era difícil. O sea, y ahora debe haber sido mucho más fácil que ahora. Pero, digamos, ya se notaba esa diferencia entre lo que pasaba en los barrios y lo que pasaba en los discursos, ¿no? Y eso era como que uno se quedaba, en ese momento me pareció como una cuestión más retórica. Después, a la distancia, me parece ya una desconexión, ¿no? Porque uno puede decir, miren, yo quiero la paz del mundo. Bueno, fantástico, todos queremos la paz del mundo. Ahora, si vos creés que con algo que vas, bueno, ahí ya estaría la incoherencia, ¿no? Eso es lo que a mí me hizo un primer discurso de Alfonsín que escuché sobre eso, que me pareció como así, me dejó con la duda, ¿no? ¿Recordás algún valor que te enseñó la escuela respecto a la democracia? Sí, yo hice la primaria acá en la 6031. Siempre así como una democracia pensada en clave de eso que es igual para todos, digamos, como algo que es igual para todos. Bueno, para mí la escuela pública fue eso también, algo que era igual para todos. Por ejemplo, yo soy hija de un mecánico y una ama de casa, clase trabajadora, y tenía compañeros que como mucho tiempo, no sé, terminando la secundaria me enteré que tenían mucho dinero. Y yo nunca me di cuenta en la clase. Y por ahí, ahora, por ejemplo, ves, bueno, el chico que llega con un iPhone y el que tiene, diría un chiste, no que 1100, pero más o menos, entonces hay cosas de la tecnología que se notan mucho más las clases, ¿no? Y en esa época no había un trato tan igualitario en la escuela que todo el registro ese pasaba a segundo plano. Eso me parece que era la democracia más pura, de cómo acceder a formas de conocimiento, sobre todo para las clases trabajadoras, ¿no? que pudieran en un ambiente de libertad llegar a tomar clases, a estudiar. Y el secundario también. El secundario puntualmente tuve una profesora que daba formación cívica, instrucción cívica se llamaba, que sí hicimos una revistita donde, bueno, habíamos pegado se hacían en stencil en esa época, que era un método de reproducción, que habíamos pegado unos chistes de la revista Humor, que era la única revista que en la época de la dictadura había quedado, digamos, levantada, vigente, ¿no? Que seguía sacando notas. Y había uno puntualmente que se llamaba Haga Patria Mateo Milico, y ese era el que había seleccionado un compañero mío que no sé si sabíamos muy bien qué quería decir eso, pero bueno, había sido como todo un problema y había salido igual, que se ve que eso lo había tramitado la profe ante la rectora, y bueno, también eso me pareció, ya era el 82, ya había pasado Malvinas y bueno, se notaba, digamos, como ese airecito de permiso, ¿no? Como que esto se está terminando y bueno, aprovechamos. Pero ahí, por ejemplo, como un gesto así político, era aprenderse la Constitución de memoria. Eso, Ana María Méndez, que era la profe, nos hacía aprender todas las semanas un artículo o dos y llegábamos con la Constitución aprendida. Bueno, eso para mí fue, no sé, como súper significativo porque era algo que no estaba funcionando. O sea, aprendíamos una ley que no estaba funcionando, o sea que la escuela como que siempre apuntó a ciertos valores que son más permanentes en la historia, más allá de la coyuntura, ¿no? Eso, recuerdo eso así puntualmente. Y en la actualidad, ¿cómo pensás que se transmite en la escuela la importancia de la vida democrática? Y bueno, yo creo que todo se transmite con el ejemplo, ¿no? Más allá de todo el discurso que uno pueda tener sobre somos iguales, el tema es cuando uno se para a dar clases y el otro piensa distinto, cómo se posiciona frente a la diferencia, ¿no? Y ese es un gran problema para mí, por lo menos, es a veces incluso escuchar la diferencia, ¿no? Incluso a veces, por ejemplo, en el caso ahora de la cuestión de los votos a
a la extrema derecha como Milei, yo escuché a un montón de alumnos que me decían que iban a votar a Milei y yo les explicaba, digamos, los problemas, digamos, de ese discurso. Y yo, como he creído en algún momento que habían entendido o participábamos de algún modo de eso que yo estaba transmitiendo. Evidentemente no participábamos nada, de hecho han votado muchísimos a Milei, con los que estuve hablando, de hecho, bueno, sé que los han votado. Entonces es como yo digamos me cuestiono sobre el modo de diálogo, ¿no? De uno haber creído que se había entendido algo y después evidentemente hay un respeto para que te digan, mira, no me importa lo que vos estás diciendo, me parece que eso no es relevante, bueno, lo que sea, que los alumnos por respeto no te lo dicen, pero tampoco es un diálogo que nos ha hecho crecer. Ni yo los he podido escuchar, ni ellos me han podido decir lo que pensaban, ¿no? De algún modo. Entonces me parece que ese es un problema, digamos, de todo funcionamiento grupal, en este caso social, es cómo escuchar eso que está afuera de tu propio paradigma, ¿no? Que como para vos es incomprensible y para otro es así, y bueno, y cómo se tramita eso, ¿no? Se tramita esa diferencia. Me parece que es un problemón epistemológico, ¿no? De cómo hablarnos, cómo escucharnos y demás. Sobre todo, por ejemplo, yo que creí que se había entendido. Entonces, me parece como súper cuestionable, ¿no? Los que somos más viejos, cómo tramitamos ese diálogo y cómo escuchamos también lo que quieren los chicos ahora, que justamente por ser democracia es súper válido el voto a Milei, mal que me pese, ¿no? Mal que me pese. Pero si vos decís todo, una persona, un voto, es así. Y si ese tipo quiere votar a Milei, es terrible, es así. Entonces, ese sostén que uno puede tener es muy complejo, no sé, me parece que hoy estamos con las formas de diálogo muy cruzadas. Y habría que inventar unas nuevos modos de escucharnos, ¿no? Pero bueno, un poco me parece por ese lado, me parece complejísimo. Y si tenés que pensar en alguna idea o alguna palabra con la que relacionarías hoy la democracia, ¿cuál sería? Y bueno, ligado a esto, la escucha, ¿no? Como escuchar esa diferencia y como volver a construir un diccionario conjunto, ¿no? Que si uno dice, bueno, ¿qué son los derechos? Y bueno, qué sé yo, eran obvios que eran, pero no es tan obvio, ¿no? Todo esto que nos parecía obvio, digamos, bueno, cómo resignificarlo. Me parece escuchar la diferencia. Y sobre todo, me parece que escuchar, por ejemplo, en el caso de nosotros que pensamos en la dictadura, en la democracia, digamos, barra dictadura, hoy los chicos pueden estar pensando en democracia barra ausencia de derechos, que es real, digamos. Entonces, ¿qué es esa democracia que nos permite que pueda estudiar, que no tenga una educación de calidad, que no acceda a un crédito a la vivienda, que no acceda a todo eso, y que esos derechos que uno los tenía como tácitos y no lo son, que sabemos que no lo son, tienen razón que no están esos derechos, cómo se resignifica en relación a un contexto democrático, ¿no? A una concepción de Estado, el avance de lo plurinacional, por ejemplo, no sé, todas las deudas que tiene la democracia, 40 años de democracia, las enormes deudas que tenemos, que no las hemos sabido tramitar de algún modo, ¿no? Yo desde la educación, no he militado más en partidos, pero desde el aula, bueno, evidentemente hay muchas cosas que no hemos sabido hacer bien, ni siquiera nos hemos dado cuenta que no las estábamos haciendo bien, y bueno, y han explotado 40 años, ¿no? Y bueno, y ahora hay todo un barajar y dar de nuevo y ver cómo se sigue, ¿no? Defendiendo siempre que el voto es 1 a 1, sea joven, sea viejo, sea esperanzado, sea desilusionado, todos tenemos derecho a votar y cuando votan distinto a vos, y bueno, hay que sostenerla, ¿no? Igual. Entonces, bueno, me parece que eso es poder escuchar esa diferencia es como
una palabra que tendría que encontrarle algún sentido y algún instructivo, ¿no? Tendría que venir con un instructivo cómo hacer para escuchar, es diferente. Bueno, muchísimas gracias por tus respuestas y por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes.